Em, Gracias, Bob. Lo de siempre. Mientras que van entrando sus compañeros. Listo. Muy bien. Bien, entonces, la semana pasada vimos los usos del you, ¿cierto? Y la semana antepasada vimos el verbo to be. Resulta que yo estuve revisando los talleres y vi que hay confusión entre el uso del you y el verbo to be. Por lo tanto, hoy vamos digamos, a clarificar esa confusión que hay, ¿listo? Porque el uso del do es distinto, o sea, sí se usa en presente, pero es distinto al uso del verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo to be, ¿qué significa? Ser o estar, ¿cierto? Y el do significa hacer, que también se emplea para hacer preguntas y para hacer negaciones. El verbo to be también se utiliza para hacer preguntas y hacer negaciones, pero en referencia al verbo ser o estar, ¿listo? Entonces, vamos a ver esas diferencias porque vi que habían confusiones en esos ejercicios que algunos de ustedes realizaron. Entonces, espero que esta clase les sirva para aclarar esas dudas, ¿listo? Entonces, voy a presentar mi pantalla. Bien. Por favor, los que están ingresando, les agradezco que escriban al chat del grupo que están de acuerdo con que esta clase se grabe, ¿listo? Lo de siempre. Bien, entonces voy a buscar la presentación. Esto no es. Esto está acá, presentaciones, esta es clase 5. Ya es nuestra quinta clase, chicos, imagínense. El tiempo va pero súper volando. Ojalá sea así de rápido para que encuentren esa vacuna porque no podemos seguir. No, pues ya mira todo lo que vamos del año, se va a acabar este año y nosotros vamos a seguir eso, con clases virtuales. Qué pereza. Yo no me voy a graduar en virtual. Yo tampoco quiero, yo tampoco quiero, a mí me parece que lo mejor es la presencialidad, que ustedes tengan esa oportunidad de, pues, de estar conviviendo, que sus familiares los puedan ver graduarse, que ustedes tengan su birrete. Obviamente yo tampoco quiero eso, no. Esperemos que todo salga, se solucione para entonces, que ya es ya, o sea, es ahorita. Buenos días. Buenos días, profe. Yo me estoy tomando una agua de panela con limón. Buenos días. Entonces, vamos a... Buenos días. Hola, profe. Hola. Listo. Entonces, vamos a proyectar. Bien. Entonces, les comentaba que íbamos a ver... esperen que pasó un bus. Ya. Entonces, les comentaba que íbamos a ver las diferencias entre el uso del you y el uso de el verbo to be. A ver... Entonces, listo. Entonces, miren acá. Difference between you and verb to be. Acá dice diferencias entre hacer y el verbo to be. Listo. Entonces, ¿cuándo uso do? Cuando yo voy a expresar, por ejemplo, el afirmativo, el negativo o el interrogativo. Acá tengo un error de redacción, déjenme lo corrijo. Acá no va esto. Listo. Entonces, I do something.
por ejemplo, cuando yo quiero expresar que estoy haciendo algo, que hago algo, I do something. No, puerta afuera, puerta adentro. Cuando yo no hago algo, I don't do something, ¿cierto? Que es cuando yo cambio auxiliar y le agrego la conjunción del not, ¿cierto? Chicos, por favor, pueden apagar el micrófono, lo que Hay pasa mucho ruido, no te se escucha Perdón, una profe. diferencia. Hay mucho ruido. Sí, gracias, eso, perfecto. Entonces, repito, puedo ver el do cuando estoy afirmando algo, ¿cierto? Por ejemplo, la acción de hacer algo. Acá dice I do something. Something significa algo, ¿listo? También puedo utilizar el do de forma negativa, ¿cierto? Como auxiliar negativo. Disculpen. Entonces, lo voy a utilizar así, don't. Y cuando estoy hablando en tercera persona, va a ser doesn't, ¿cierto? Que se escribe does, nt, ¿cierto? O puedo utilizarlo como auxiliar para hacer una pregunta, como do you do something, por ejemplo, ¿listo? Este auxiliar yo lo utilizo en presente. Ahora, también en presente yo puedo utilizar el verbo to be, pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿listo? El verbo to be, como ya les dije anteriormente, expresa ser o estar. El do se utiliza ya sea para hacer la negación, para hacer la pregunta o para afirmar, pero hacia la referencia del verbo hacer, ¿listo? Entonces, por ejemplo acá, entonces tenemos las tres formas en las que podemos encontrar el verbo to be. La forma afirmativa, I am, la forma negativa, I am not, y la del pregunta, am I. Acá me faltó el signo de interrogación. Entonces, por ejemplo, la siguiente, you are, you aren't, are you. A ver, ¿alguien entró? Listo. Bien. O la siguiente, que es en tercera persona. Entonces, en tercera persona voy a ver, por ejemplo, he. He is, he isn't, is he. O she is, she isn't, is she. ¿Sí? Entonces, esta pregunta no es lo mismo que esta pregunta. ¿Por qué? Porque esta, digamos, esta estructura en la que yo utilizo el auxiliar do, yo lo puedo emplear en cualquier contexto con cualquier verbo. Por ejemplo, do you eat hamburger? Que si tú comes hamburguesa, o do you like pets? ¿Te gustan las mascotas? En cambio acá, estas preguntas tienen que ver más hacia la referencia del ser o estar. Por ejemplo, are you happy? ¿Estás feliz? Are you okay? ¿Estás bien? Is he at the hospital? ¿Está él en el hospital? Is she with his mom? ¿Está ella con su mamá? ¿Sí? Depende, o sea, hay que mirar el significado y la forma apropiada en la que yo pueda utilizar el verbo to be. No los debo mezclar, ¿listo? ¿Por qué? Porque el do va más ligado hacia oraciones con otro tipo de verbos y el is es más propiamente al significado de ser o estar, ¿listo? Yo soy, o yo estoy, o ella está, o ella es, ¿listo? Bien, entonces vamos a ver nuestro review. Review significa repaso, ¿listo? Entonces se puede usar el auxiliar do o se puede usar el verbo to be. Cualquiera de los dos se pueden usar, pero debo saber en qué momento debo usarlos. Entonces, ¿qué debo recordar? Que el verbo to be significa ser o estar, y el auxiliar do se refiere a la acción de hacer, ¿cierto? Bien, entonces tenemos acá este ejercicio, ¿listo? Eso es para repasar el do. Entonces, acá en verde vamos a tener las opciones y vamos a tener por fuera del paréntesis la oración. Entonces, lo que debemos hacer es escoger cuál de las dos es la forma apropiada para la oración. ¿Listo? Entonces miremos la primera. I, entre paréntesis, do, does, yoga twice a week. Entonces acá dice yo
hago yoga 2 veces a la semana, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de utilizar este verbo do? ¿Do o da? I do. Do. Listo, bien. Entonces ahora, en el cuaderno ustedes van a escribir las respuestas, pero no van a escribir toda la oración. Solamente van a escribir, por ejemplo, A, do. B, entonces hagamos la B. My sister always do or does a mess in my bedroom. Mi hermana siempre hace un desastre en mi cuarto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la correcta? ¿Do o does? Do. No, acuérdense que estamos hablando de my sister, ¿cierto? Sería das, estamos hablando de ella, por lo tanto es una tercera persona, entonces sería das. ¿Listo? Entonces ahora en el cuaderno ustedes van a escribir A, do, B, das. ¿Listo? O sea, solamente escriben la letra y la respuesta, no vayan a escribir toda la oración. Listo, entonces eso por ahora. Ya les pongo la diapositiva, déjenme apagar el micrófono. Listo, profe. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo les quedó? A ver, acuérdense de los punticos de participación. Entonces, la C dice, my cousins do that so much nice all the time. Chicos, por favor, recuerden apagar los micrófonos porque va a quedar interferencia y no se va a entender lo que yo digo. Listo, entonces vamos en la C. My cousins do that so much nice all the time. ¿Cuál es? Do o das? My cousins. Das. ¿Por qué das? ¿O por qué do? ¿Quién me dice? Es primera persona, ¿no? Sí, exacto, es primera persona. ¿Y cómo sabes que es primera persona? Por ¿Por qué? ¿Por qué sabes que es primera persona? Y no sería tercera persona y habla del primo, ¿no? Dice my Mis primos. cousins. Son tercera, son tres, son dos personas. Son plural, Mis primos. ¿cierto? ¿Y cuál es el pronombre cuando yo estoy hablando de ellos? Profe, es das por tercera persona. Ah, no. Tercera persona, ¿cuál es? I, digo, she, he, ¿cierto? Estoy hablando de my cousins. Es un plural, ¿cierto? Es un plural estoy hablando de más de 2 personas, ¿cierto? O sea que estoy hablando de ellos. ¿Cuál es ese pronombre de ellos en inglés? Ah, entonces, They. They.
Por lo tanto, Day. ¿cuál va a ser la forma apropiada de utilizar el verbo? Do. Exacto. Das solamente lo voy a utilizar cuando utilizo he, she o it. De resto, todo es do. ¿Listo? Ok. Entonces, los que pusieron do, muy bien. Los que pusieron das, pilas, ¿sí? Es do porque estoy hablando de cosas. Dime, ¿no te escucho? ¿Puedes repetir, por favor, lo que acabas de decir? Ya. Entonces, miran el pronombre, ¿cierto? Dice my cousins. My cousins significa en español mis primos. Significa que es un plural. Estoy hablando de ellos, ¿sí? Como es ellos, ¿qué pronombre es? They. Y si yo voy a ver la tablita, ¿se acuerdan de la tablita del verbo de la forma correcta en la que se va a conjugar? Voy a utilizar es el de la primera persona, el de tú, ¿cierto? No voy a utilizar das porque das yo solamente lo utilizo con he, she o it, con él, ella o esto. Como estamos hablando de ellos, yo no voy a utilizar el das. ¿Por qué? Porque el pronombre me está diciendo que es ellos. Entonces, si no es tercera persona, es decir, si no es él, ella o esto, voy a utilizar you. ¿Sí? Pero porque había acabado la clase de minutos antes. Bueno, Ok, profe, gracias. siguiente, the children. The children do or does their homework after lunch. The children, ¿qué significa the children? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa? No te entendí. El niño. Los hijos. ¿Listo? Children es el plural para hijos. Ah, ok. Si estoy hablando del hijo como tal solito y es hombre, es son. Y si estoy hablando de la hija, es daughter. Ya les escribo. A ver. Entonces, children significa hijos. ¿Listo? En plural. Son significa hijo. ¿Sí? Hijo hombre. Y daughter significa hija, ¿sí? Hija, mujer. Entonces, si yo hablo de hijo, por ejemplo, en el futuro, yo voy a tener una hija, daughter, o voy a tener un hijo, son. Pero si voy a tener niños, digamos la parejita, children. ¿Listo? Bien. Entonces, children es el plural para hijos, ¿sí? No tiene ahí. ¿De qué pronombre? Gracias. Comprarme algo ahí ahorita. Por favor, ¿puedes apagar el micrófono? A ver, sabemos quién es el que tiene el micrófono prendido. Daniel Pinzón, por favor, apaga el micrófono. Rubén Darío, por favor, apaga el micrófono. Ingrid Lorena, por favor, apaga el micrófono. Perdón, profe, es que yo no sé qué está pasando. Bien, gracias, Daniel. Rubén, por favor, apaga el micrófono y lo mismo Ingrid. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que suena la interferencia y sus compañeros tampoco van a poder escuchar bien lo que yo digo. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Profe, es que la verdad no se me activa solo y eso que dejó la flecha del mouse lejos. Oh, qué raro. Sí, ya vi que se te volvió a activar. Listo. Listo. Pero, voy a intentar estar pendiente a ver. Eso, bueno. Listo. Entonces, estamos hablando de children, ¿cierto? Esto es en plural. Por lo tanto, estoy hablando de ellos. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para poner el auxiliar do? Das. Ah, es do, perdón. Sí, do. Bien, perfecto. Siguiente. My mom does the cooking and we does the washing. ¿Qué dice ahí? Mi mamá prepara la cena y nosotros lavamos los platos. ¿Sí? Eso dice ahí. Entonces, my mom es do o das. Das. Perfecto. Sí, muy bien. Y we, do o das. Do. Bien, muy bien, eso es. Ahora, siguiente. He always do or does what he wants. Él siempre hace lo que él quiere. Do or does. Das. Sí, muy bien. Ahora sí, Das. das. Se pronuncia como das, ¿listo?
Nunca digas does, suena terrible. Das. Bien. Déjenme cambiar el puntero. Me gusta siempre Muchachos. poner el láser y se me olvida. Listo, siguiente. Use, Muchachos, apagan los micrófonos. use, do o does your job. ¿Cuál sería ahí? Sí, muy bien. Muy bien, exacto. My sister do or does the laundry on Saturdays. Mi hermana hace la lavandería los sábados. Do or does? Does. Does. Perfect. Yes, perfect. Exacto. Bien, ya veo que ya entendieron. Listo. Eso es. Bien, entonces acá tenemos el ejemplo que vimos ahorita. Esto es de vocabulario para que lo tengan en cuenta. Bien. El día de hoy, esto que ya vimos, lo de do y el verbo to be, era para hacer el review de lo que vimos y para que aclaren las dudas, porque en el taller yo vi que tenía como confusión respecto al uso del do y el verbo to be. Nunca los van a mezclar porque no tienen nada que ver uno con el otro, ¿listo? Entonces, por eso les dejé esto acá para que lo tengan en cuenta. Bien. Ya entonces dejando este tema un poco de lado, pues igual lo vamos a seguir utilizando, pero vamos a introducirnos al presente continuo, ¿listo? Las oraciones que hemos venido realizando, las del verbo to be y las de do, pertenecen a un tiempo gramatical que se llama el presente simple. Porque las oraciones son sencillas, solamente es agregarle el auxiliar o agregarle el verbo to be, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar el nivel de complejidad y le vamos a agregar al verbo el ing. Acuérdense que el verbo es la acción que se realiza, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la estructura. Nos dice que va a ir primero el sujeto, luego se va a agregar la conjugación del verbo to be, que puede ser ser o estar, acá dice estar, el verbo, ¿sí? Que el verbo es la acción que se realiza y a ese verbo que se realiza le vamos a agregar el ing. Y en español va a ser, digamos, lo mismo a que cuando yo me estoy refiriendo a una acción que estoy realizando en este mismo momento. Entonces, por ejemplo, en este momento yo estoy tomando agua de panela con limón, ¿listo? Entonces, si yo lo digo en inglés, yo diría I am drinking, ¿cómo se dice agua panela con limón en inglés? Lemon water, digamos lemon water. Entonces, sí, en español, en inglés, yo diría I am drinking, ¿sí? Drink es el verbo de beber y le estoy agregando el ing. ¿Listo? Entonces miremos los ejemplos de acá. Acá dice, the baby is walking. ¿Listo? Walk es el verbo caminar. ¿Y que le estoy agregando? El ing. ¿Y eso qué me traduce? A que en este mismo momento el bebé está caminando. Caminando, a eso se refiere el presente continuo, a la acción que estoy realizando en este mismo momento. Hay Bien. problemas Sería con Bien. Angie. Ahora, teléfono. ¿cómo voy a utilizar esto? Ya sea formulando una pregunta o haciendo una negación. Entonces, lo único que voy a hacer es que voy a tener en cuenta el auxiliar, ¿sí? O la forma en la que se va a presentar el verbo to be. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es una pregunta, lo único que va a cambiar es que le voy a agregar ing al verbo. Pero de resto es lo mismo. Por ejemplo, are you crying? Se cambia la estructura, no se va a poner primero el sujeto, sino que se va primero la conjugación y luego el sujeto, ¿sí? Cuando hago una pregunta, lo mismo de siempre. O cuando hago la negación, entonces acá, pues acá hay una contracción, acuérdense que eso no es necesario ponerlo, a menos de que, digamos, esté en una conversación informal y ahí sí use la contracción, pero generalmente no usamos contracciones, ¿listo? O sea, al momento de escribir. Son válidas, son totalmente válidas, pero primero aprendamos a utilizar bien la forma formal y ya después jugamos con las contracciones, ¿listo? Bien, entonces acá ya saben cómo se hace una negación, solamente se le agrega el not. Y también saben que se puede contraer el not y no es necesario contraer el verbo to be, ¿listo? Bien, eso lo vamos a tener más claro
¿Cómo? Haciendo ejercicios, ¿listo? Bien, déjenme ver, sí, ya llegué. Iba a ver si alguien había entrado, y sí. Listo. Bueno. Entonces, sí, acá tenemos algunos ejemplos de cómo le agregamos el ing al verbo. Listo. Entonces, en affirmative. Affirmative, ¿qué significa? Afirmativo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos. They are wearing white trousers. Acá, ¿qué dice? Ellos están usando camisas blancas. ¿Listo? Digo, pantalones blancos. They are wearing white trousers. ¿Listo? Bien. Ahora, de forma negativa. The ice is not covering the lake. El hielo no está cubriendo el lago, ¿sí? Entonces, fíjense el ing en el verbo. En este caso, el verbo es wear. Y acá es cover, ¿listo? Y lo único que se hace es agregarle el ing. Es muy fácil, pero ¿qué necesitamos? Saber verbos, ¿listo? Eso es lo que necesitamos, conocer verbos. Entonces, por favor, escríbanme al chat qué verbos ustedes se acuerdan en inglés. Acuérdense que verbos son acciones, ¿sí? Por ejemplo, comer, dormir, sentarse, despertarse, cepillarse los dientes, correr, nadar, verbos, ¿listo? Los verbos que se acuerden, pero en inglés. No me los vayan a escribir en español, en inglés, los que se acuerden en inglés, ¿listo? Vayan escribiéndolo ahí en el chat y ya los leemos. Bien, y por último tenemos el interrogative, que es cuando se cambia la estructura. Si se fijan acá, por ejemplo, primero va el pronombre y luego va la conjugación del verbo. Pero cuando yo hago pregunta, lo que hago es que cambio esto, ¿listo? Ya sea en primera o en tercera persona. Realmente no hay diferencia. Siempre la estructura es la misma. Entonces, si se fijan acá, are they drinking beer? ¿Están ellos bebiendo cerveza? ¿Listo? Eso es. Entonces acá tenemos las tres formas en las que vamos a presentar el uso de este presente continuo, que lo único que denota es la acción que estoy realizando en este mismo momento. Entonces, por ejemplo, la profe, ¿qué está haciendo? La teacher is teaching the class, ¿sí? O giving the class, dando la clase, ¿sí? Lo que hago es agregarle, el ing al verbo. Bien, entonces voy a leer qué verbos han escrito. A ver, entonces, does, no, ok. Play, run, read. Play significa jugar, run significa correr, read significa leer, drive significa manejar. Michael dice, eat significa comer, sleep significa dormir, dream significa soñar, run correr, walk caminar, study estudiar. Isabel dice, be es ser o estar, have es tener, do es hacer, say es decir, get es, digamos, tener, give es dar y go es ir. Get tiene varios usos, ¿listo? Se utiliza en varios contextos. Entonces, este get lo vamos a ver, si no estoy mal, ya casi al final del curso, para utilizarlo en oraciones, ¿listo? Entonces, tiene varios usos este get. Por ejemplo, cuando yo lo utilizo con otro, por ejemplo, get up, ya no va a significar tener, sino que va a significar levantarse, ¿sí? Entonces, tiene diferentes significados ese get. Bien, taking es tener, write es escribir, run correr, eat comer, cry llorar, play jugar, muy bien, coming es venir, swim es nadar, giving es dar, open es abrir, eso, muy bien. Entonces sí, todos esos verbos que ustedes están realizando, cuando yo utilizo el presente continuo, lo que hago es que le agrego el ing, ¿listo? Al final. Y cuando ya le agrego ese ing, me va a cambiar el significado y ya no me va a quedar como un verbo solo, sino que ya me va a quedar conjugado y me va a estar expresando un tiempo. Entonces, por ejemplo, en el español, yo digo correr.
Pero si yo le agrego la palabra yendo, corriendo, estoy implicando que estoy corriendo, ¿listo? Y ya estoy expresando algo que está sucediendo en el momento, ¿listo? Bien, continuemos. Entonces, para escribir esos verbos en ing hay algunas peculiaridades. Peculiaridades en tanto a qué? En tanto a que va a depender de la estructura gramatical del verbo. Entonces, por ejemplo, miremos acá esta última columnita. Tenemos algunos ejemplos. Entonces, go se le agrega el ing, queda going. Do se le agrega el ing, queda doing. Live significa vivir. Esto ya saben qué significa, ¿no? Go significa ir. Do significa hacer. Live significa vivir. Have significa tener, ¿sí? Having se le agrega el ing. Live. Entonces, miren acá. Live y have terminan en e, ¿sí? Terminan en e. Pero entonces miren acá cómo cambia. Yo no voy a escribir living ni having. Lo que hago es que quito esta e y agrego el ing. ¿Listo? Entonces los verbos que terminen en e, lo que hago es que anulo la e y le agrego el ing. ¿Sí se fijan en esto? ¿Sí me entienden esa parte, chicos? Sí, Esos son como reglas. ¿Listo? Bien. señora Esta profe. es una de las reglas, porque hay varias, ¿listo? Bien, entonces esa es una. Si el verbo termina en e, por ejemplo, no, esta es otra regla, ¿no? Pero bueno, si termina en e, agrego el ing, quito la e y agrego el ing, ¿listo? Bien. Este sleeping, normal. Solamente se le agrega el ing, alguien entró. Bien. Entonces, sigo. Bien, entonces, por ejemplo, sleeping. Sleep suena como si tuviera solo una vocal, ¿sí? Pero en realidad tiene dos vocales. ¿Listo? Ahora, sleep es la acción de... ¿Ustedes han dormido en un sleeping, chicos? ¿Han ido a acampar? Sí, profe, yo he dormido en un sleeping. Listo. A eso hace referencia. Denme un momento. Ya, entonces este sleep hace referencia a dormir, ¿sí? Y suena como si tuviera una sola vocal. Ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿Ven mi pantalla? Ya, no sé qué había pasado. Ya, es que se me pasa la diapositiva y me asusté, pero no todo está bien. ¿Sí ven mi pantalla, sí? Sí, señora. Ya, listo, ya. Me asusté, pero no todo está bien. Entonces suena como si tuviera una sola vocal, pero en realidad tiene dos vocales. Entonces la estructura queda tal cual. Pero acá tenemos este sleep. Suena igualitico, pero se escribe diferente. Y este sleep significa resbalarse, ¿listo? Entonces, este solamente tiene una vocal. Al tener una vocal, al momento en el que yo le agregue el ing, debo agregarle otra consonante a la que va después de la vocal. ¿Sí me hice entender? Ya lo repito. Por ejemplo, este solamente tiene esta I, ¿sí? Como tiene esta I, o por ejemplo, miren este. Stop solamente tiene esta O. Este solamente tiene esta I y este solamente tiene esta O. Entonces, la estructura gramatical me dice que cuando solamente hay una vocal, debo agregar otra consonante y ahí sí le pongo el ing. Entonces, miren acá, sleeping, le voy a agregar otra P. O, por ejemplo, stop, solamente tiene una O, le voy a agregar otra P. O, por ejemplo, run, solamente tiene una U, no tiene más vocales, le voy a agregar una N de más. ¿Sí entienden eso, chicos? Ahora, hay otra excepción. Por ejemplo, lend. Lend tiene una sola vocal, pero no afecta en nada la pronunciación. Entonces, ¿yo cómo sé identificar cuándo debo utilizar, cuándo debo aplicar esto de agregar otra vocal?
cuando la pronunciación es muy corta, ¿listo? Sleep es muy corto, stop es muy corto, run es muy corto. Lend ya me implica un poco más larga la palabra, entonces a lend yo no le voy a agregar otra consonante. Y porque ya también tengo acá duplicada la consonante, pero con una D. ¿Listo? Entonces, eso es un poquito complicado y eso se aprende más que todo con la práctica, ¿listo? Pero bueno, ahí lo van teniendo en cuenta. Otra estructura gramatical que hay que tener en cuenta es cuando la palabra termina en Y. Por ejemplo, cry o play. Cry significa llorar y play significa jugar. Terminan en Y. Entonces, yo lo que hago es que simplemente le agrego el ing y ya, no debo cambiarle nada, ¿listo? Uno pensaría que de pronto cambia la I, esta Y por la I latina. No, simplemente le agrega el ing y ya, queda la estructura tal cual. No hay que cambiarle nada. A la que sí hay que cambiarle algo es a las palabras, por ejemplo, como lie y die. Lie significa mentir y die significa morir. Entonces, acá sí se cambia. Lie se va a cambiar la I latina y la E por una Y y el ing. ¿Listo? Entonces, esto es más que todo de memoria y de práctica, chicos. Es normal que nos vayamos a equivocar, pero entonces es bueno que tengamos en cuenta estas, digamos, normas de ortografía, ¿listo? Que tiene el inglés. Bien, ¿cuánto tiempo nos queda? Ok, listo. Además de eso, de lo que les acabé de demostrar, de la forma en la que se debe escribir correctamente el verbo cuando agregamos el ing, es ver acá algunos ejemplos de los tiempos gramaticales, entonces de positivo, negativo o en forma de pregunta, ¿no? Entonces acá se pone el ejemplo de walk, que es caminar, el verbo caminar. Entonces si lo ponemos en afirmativo, I am walking, you are walking, he is walking, she is walking, ¿sí ven? Entonces acá lo que yo estoy utilizando es de nuevo verbo to be. Verbo to be, y le agrego el ing al verbo, ¿listo? Que en este caso es caminar. Entonces ahora en negativo, ¿qué hago? Le agrego entonces la negación al verbo to be. I am not walking, you are not walking, he is not walking, she is not walking, it is not walking, etc. ¿Listo? Y por último, la pregunta, que ya saben que lo que se debe hacer es cambiar la estructura. Entonces, no va a ir primero el sujeto, sino que va primero la conjugación. Am I walking? Are you walking? Is he walking? Is she walking? Is he walking? Preguntas, ¿listo? Acuérdense que en inglés nunca se pone el signo de interrogación que abre, solamente el que cierra, ¿listo? Jamás se pone el que abre porque eso no pertenece a esa lengua, ¿listo? Pertenece a la nuestra. Entonces, no, nunca se debe poner el signo de interrogación que abre. Bien, eso por ahora, listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos ejemplos. Listo, vamos a escribir unos ejemplos. Déjenme acomodo esto. Subo esto. Listo, entonces, vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de María. María is, oh my God. María is watching TV. ¿Listo? Sencillo. María está viendo televisión. Ahora díganme ustedes un verbo y hacemos un ejemplo. A ver, quien sea. Un verbo. Leer. Jugar. Jugar, entonces. Con fútbol, profe, jugar John. Say. Ok. Say. John is playing. Miren, si ven, play termina en Y, solamente le agrego el ing. John is playing football. ¿Listo? Eso es. Ahora alguien me dijo saying, entonces the teacher is, ¿por qué? Porque estoy hablando de la teacher, de la profesora, ¿cierto? La profesora es una ella, por lo tanto la conjugación es con is. The teacher is
Saying viene del verbo say, que se escribe así, termina en Y, por lo tanto agrego el ing. Y saying the homework, está diciendo la tarea. ¿Listo? A ver, otro. Hagamos una pregunta. Yo quiero decir el verbo. Listen. Dale. Listen. Listen es escuchar. Entonces, vamos a... Ok, espera, dame un momentito, ¿listo? Primero con listen, ¿listo? Are we listening Guns N' Roses? ¿Estamos escuchando Guns N' Roses? Bien, ahora con cry. Is Mariana crying? Miren, cry acaba en Y, entonces simplemente le agrego el ing. Listo. Mariana llorando. Es decir, dejamos las dos y, perdón, la Y y la I latina, ¿sí? Sí, cuando se acaba en Y, sí. Pero Ok. cuando acaba en E, por ejemplo, el verbo have. Entonces, a ver, hagamos una negación. Le cambio You have, no, you are, sí, have se escribe así, es el verbo tener. Pero cuando yo le voy a agregar el ing, quito la E y agrego el ing. ¿Listo? Ok, sí. You are having, tú estás teniendo problemas. Problems. ¿Listo? You are having problems. Y si yo quiero negarlo, entonces, ¿qué hago? Le agrego el not. You are not having problems. Tú no estás teniendo problemas. ¿Listo? Bien. Otro verbo. Otro verbo, chicos. El último, a ver. Y ya continuamos. Correr. Entonces, hagamos otra negación. They. ¿Cuál es la conjugación del verbo to be para they? Verbo to be. Verbo to be. Are, sí. They are not. Ellos no están corriendo en el parque. ¿Listo? Running. Miren cómo lo escribí. El verbo correr es así solito, run. Pero entonces, ¿qué hago? Le agrego otra N. Oh my gosh. It's so late. Ok, chicos, por favor, otra vez les recomiendo la puntualidad. Obviamente yo entiendo que tenemos problemas de internet, que tenemos etc. de problemáticas, pero lo ideal es que nos conectemos a tiempo, ¿listo? ¿Por qué? Porque así podemos hacer preguntas, podemos seguir el tema tal cual, no llegamos perdidos. Igual no pasa nada, ¿listo? Pero les recomiendo la puntualidad, ¿listo? Bien. Entonces, acá tenemos los ejemplos de cómo podemos utilizar el ing que me va a denotar la acción que está pasando en el momento exacto. Listo, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Al chat del grupo van a escribir la acción que ustedes estén realizando, pero no me vayan a escribir que todos están estudiando, sino sean creativos, a ver. Entonces, por ejemplo, no sé, que están viendo el computador o que están sentados, que están comiendo, que están soñando, no sé, la acción que estén realizando en este momento, pero no todos me vayan a escribir study, ¿listo? Me estoy sonriendo. Y a toda la acción le agregamos ing, ¿no? Con el ejemplo. Haciendo las de Vladimir. Exacto. A ver, los leo sus oraciones. Bueno, voy a hacer una súper fácil. La escriben en el cuaderno y luego la pasan aquí al chat. ¿Profe, la oración en inglés? Sí, claro. Sí, obviously, compañero, obviously. Sí, listo.
A ver, los leo, chicos. Voy a conectar el compu porque ya se me descargó. ¿Cómo les ha ido con los talleres? Yo he estado revisando los que me han enviado. He visto buenos resultados, pero he visto lo de que les comenté al principio de la confusión del do con el verbo to be. No tiene que ver ninguno con el otro. También vamos a utilizar el do con el present continuous, ¿listo? Pero primero dominemos el verbo to be con el present continuous y ahí sí pasamos al siguiente nivel. Nosotros somos la ley, en la cancha quemando Mary Jane. Préstame el dinero, Ah, cala al play, rayando los dedos, se llama DJ, güey. Otra vez yo con la play. y este computador también ya se está descargando. En el limbo rodeado de voces, problema, otro poema. En la que café que intoxicaba mi sistema. A ver, escribe la oración al chat del grupo, porfa, para que todos la podamos ver y les pueda corregir si tienen errores. Ya, profe, ya la escribí. Ok, no sé por qué no me ha actualizado. Ok, listo. Entonces, ya. I am cooking, I am happy. I am cooking, está bien. I am happy, bueno, está bien, pero no estás utilizando ninguna acción, solamente estás describiendo un sentimiento. I am speaking in my English class, bien. I am saying, bueno, estoy diciendo, pero no estás diciendo qué, pero bien. I am learning English, muy bien. Inglés se escribe English, ¿listo? My cat is running, muy bien. I am, ok, te equivocaste, bueno. I am eating in the room, estás comiendo en el cuarto. I am eating, ok. I am seeing how to do the homework, bien, perfecto. I am makeup, sí, pero no me estás utilizando el ING, debes utilizar el ING, ¿listo? A ver, I am playing on the cell phone. Oh my God, y entonces la clase, amiga. I'm playing, okay, Daniel, sorry, Daniel. I am playing on the cell phone. I am eating an apple. Estoy comiendo una manzana, sí. Muy bien. Eso es, chicos. Perfecto. Listo, bien. Ahora, entonces, ¿qué sigue? Tenemos acá, bueno, yo les recomiendo que para aprender verbos tengan tablitas así de este tipo, ¿listo? Que las bajen en el celu o si pueden las impriman y las peguen en un lugar de su habitación o las estudien cada tanto. Solo escucho a Bad Bunny de fondo, no escucho. ¿Qué tipo? Es que es al fondo, no soy yo, está al fondo. Igual, y como no estoy en mi casa. Ya te silencié. Listo. Entonces, les comento que es recomendable que ustedes tengan una tablita así. Acá solamente hay unos verbos de los muchísimos que hay. ¿Listo? En donde ustedes puedan repasarlos y se los vayan aprendiendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, awake, que significa despertar, become, que significa llegar a ser, begin, que significa comenzar. ¿Listo?
estos verbos no son tan comunes como, por ejemplo, los que ustedes me enviaron ahí al chat. Son verbos que nosotros conocemos porque los usamos todo el tiempo. Pero hay muchos verbos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿sabían que soplar se dice blow? ¿O sabían que romper se dice break? De pronto romper sí. Alguien lo habrá escuchado, tal vez por la serie. O, por ejemplo, dig, cavar. O draw, dibujar. O fall, caer. ¿Sí? O fly, volar. Forget, olvidar. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que tengan una tabla así en donde puedan revisarla, pueden descargar en el celular y entonces, ya que sea por voluntariedad de ustedes, mirar la tabla y repasar los verbos, pero por gusto, no por obligación, sino porque dicen, bueno, como se dirá, no sé, limpiar, clean, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que ustedes mismos estén poniéndose ustedes mismos a prueba y estén adquiriendo vocabulario y estén aprendiendo todo el tiempo. Entonces, por eso les recomiendo que tengan una tabla así. Además de eso, la idea es que también empecemos a utilizar nuevos verbos, ¿listo? No como siempre correr, comer o dormir, que son los que casi siempre se usan, sino empezar a utilizar nuevos verbos, ¿sí? Verbos que no tengamos en nuestro vocabulario y que nos permitan aprender, ¿listo? Bien. Oh my God, alguien entró. Bueno, entonces nos quedan 9 minuticos, listo. En esos 9 minuticos que nos quedan, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar estos verbos al ing, ¿listo? Eso es todo lo que vamos a hacer ya en estos minuticos que nos quedan. En el cuaderno, por favor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, el primero. Entonces, Profe, una pregunta, es que no veo qué verbos, perdón. no tienes la pantalla, no tienes en mi pantalla, tienes que anclar mi pantalla. Ok, sí. Ay, perdón, profe, no me había dado cuenta. Deben tener cuidado con eso, porque a veces le dan clic sobre el otro compañero para chismosearle la foto y se pierden de lo que yo estoy viendo. Sí, profe, perdón. Entonces, pilas. Listo, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a cambiar Hola, profe, hasta ahorita me pude unir porque no podía entrarme, no podía. Imagínense. Bueno, listo, no te preocupes, son cosas tal vez del internet o del correo, eso me sucedió también a las 8 de la mañana, pero yo estoy aceptando todos apenas entren. Ya puse la campanita, entonces no sé, tal vez de pronto tenías problemas con el internet. Yo creo, profe, porque no podía entrar. Debes adelantarte. Hoy vimos presente continuo y repasamos verbo to be y los usos del do, ¿listo? Entonces, bueno, profe, yo le digo a Daniel que me adelante. Igual, el video de la clase. Buena, con Daniel Barrealeta. Te viera. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer vale, así es. Rápido, chicos, por favor. Los que nos quedan, cambiemos entonces estos verbos ¿Esa va a ser la cerveza o qué? a ing. Entonces, primero, listening. Este significa escuchar. Smell lo cambiamos por smelling, es decir, le agregamos el ing. Smell significa oler. Taste significa probar. See significa ver. Cut significa cortar. Y hurt es herir, ¿listo? Herir. Hurt significa herir. ¿Qué hacemos con todos los verbos? Es ponerle ing. O sea, nada más, agregarle, perdón. Nada más, sí, así como en el primer ejemplo, así, y ya. ¿Y te los escribimos en el chat o en el cuaderno? No, en el cuaderno, cuaderno. Sí, señor. ¿Cómo fue, Samuel? ¿Cuándo te hizo aretes, primo? El Samuel con la gorra se parece al de... Ojo con eso, manito. Primo, pero póngale luz, pero toca que active el micrófono porque sin palabras no lo escucho. Perro lo tiene activo. Es que creo que está muy lejos. Lo que pasa es que, ¿sabe qué pasa? Que cuando conecto el cargador, pues el micrófono pues no funciona muy bien, pero no, ahí estaba activo. Y pues las expansiones ya voy como para 2 meses y yo mismo me las hice, yo mismo me hice el piercing. Profe, ¿de la tercera es Sí, no, va re loco, ¿no? Se hizo re loco, así de parche, se perforó ¿Disculpa? Te mando. la tercera?
¿Hasta? Es que no alcanzo La a ver tercera bien. es taste. Sí, taste. Entonces termina en E. ¿Qué hacemos cuando termina en E? Se pone una I. Se quita la E y se pone ING. ¿Hasta? El Samuel con la gorra se Profe, parece perdón, al una man de pregunta. ¿cómo sería? Ah, no, ese no. Sí, Ojo con eso, señora. manito. Ojo con Ok, eso. es decir, ay, me perdí. En esta, a la que decía la compañera donde dice C, que es mirar, ver, es, o sea, le quito una E y dejo la ING, Ah, ¿sí? no, O sea, es que pensé que estabas hablando de taste. No, pero sí se queda tal cual. Solamente se le agrega el ING. ok, gracias. Ojo con eso, manito. Ojo con eso. Ya terminé, profe. Listo, ¿no? Ya ahora lo que deben hacer es tomarle foto y enviarme evidencia de que hicieron el trabajo en clase. Paula, envíame Pero foto por ahí para WhatsApp. hacer eso. No, mentira. Aquí ya le hice. Listo, eso es. Los que ya acabaron ya pueden dar por terminada la clase. Los que no, ahí les dejo la diapositiva. Sí, Profe, disculpe, es que como no veo muy bien esto, entonces no alcanzo a leer las letras que hay. O sea, la espero, tercera no la alcanzo a a ver, leer, digamos. mejor. Eso, profe, gracias. Dani, si me vas a ayudar a adelantarme. Pues, ¿qué te digo? Yo también estoy más perdido que... Antes no decía, hágale, todo bien. Ay, tan querido, gracias. No hay por dónde. Listo, entonces, ¿cómo nos quedarían estas oraciones? Ya para finalizar. Déjenme, yo me puedo devolver. Ya. Entonces, smell quedaría así tal cual, smelling. Taste se cambiaría la E, se le agregaría el ING y quedaría como tasting. Sí quedaría tal cual y se le agrega el ING, quedaría como sing. Cat, como solamente tiene una vocal y la pronunciación es corta, debo agregarle otra T y el ING, ¿cierto? Me quedaría cutting. Y el último, hearting, que le agregamos también la doble T y el ING. Y listo, así nos quedaría. Re Bien, bilingüe. eso es todo por hoy. Profe, perdón la pregunta. ¿Y por qué, es decir, ejemplo, en la última, por qué le agregó otra T, perdón? Porque solamente tiene una vocal. Ah, ok, cuando tiene una sola vocal, entonces le agregó otra T, ¿sí? Sí, otra consonante. Ah, ok, profe. Listo, eso es. Bien, chicos, entonces eso es todo por hoy. Agradezco que hayan asistido. Recuerden que tienen plazo de enviar el taller número 2 hasta el 18 de agosto. Este mismo día se hará entrega del taller número 3, el cual van a tener otros 15 días para realizar. Las personas que envíen el taller y que no sean nuevas después de la fecha, se les baja porque por eso se les dan 15 días de plazo, ¿listo? Y ya eso por ahora, chicos. Recuerden que lo envían al correo jenny013rayalpiso@hotmail.com. Por favor, no me los envíen tanto a WhatsApp porque para la calificación se complica un poco. Igual, si no tienen los medios ni la posibilidad, se les recibe por WhatsApp, ¿listo? Uy, profe, sí. Eso por ahora. Y listo, chicos, que tengan buena semana y buen día. Listo, Profe, profe, una lo mismo. pregunta. Bueno, sí. Gracias, profe. Profe, una pregunta. El taller que acabamos de hacer, se lo enviamos, le sacamos fotos y se lo enviamos al grupo de WhatsApp. Sí, no, al grupo no, a mi WhatsApp personal. Ok, profe. Gracias. Profe, una pregunta. Dime. Cuando usted dijo que break lo